Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Otro domingo, el día que el Señor hizo para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Bienvenidos a todos en casa, bienvenidos a celebrar juntos a nuestro Señor. Quisiera esta mañana pedirle que abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 37. Si puede buscarlo ahí donde está, aun si los niños están con ustedes en casa, abran la Biblia y que ellos puedan participar también de esta lectura. Y las palabras que aparecen en este capítulo de Job son las palabras de Eliú, uno de los consejeros, quizás el mejor consejero que Job tuvo en medio de los momentos tan difíciles y las tragedias que este hombre de Dios tuvo que vivir. Y dice Eliú en el capítulo 37, Escucha el estruendo de su voz, el ruido estrepitoso que sale de su boca. Lanza sus rayos bajo el cielo entero, su resplandor hasta los confines de la tierra. Sigue luego el rugido majestuoso de su voz. Resuena su voz y no retiene sus rayos. Dios hace tronar su voz y se producen maravillas. Dios hace grandes cosas que rebasan nuestra comprensión. A la nieve le ordena, cae sobre la tierra, y a la lluvia muestra tu poder. Hace que todo el mundo se encierre para que todos reconozcan sus obras. Los animales buscan abrigo y se quedan en sus cuevas. De las cámaras del sur viene la tempestad, de los vientos del norte el frío. Por el aliento de Dios se forma el hielo y se congelan las masas de agua. Con agua de lluvia carga las nubes y lanza sus relámpagos desde ellas, y éstas van de un lado a otro por toda la faz de la tierra, dispuestas a cumplir sus mandatos. Por su bondad hace que vengan las nubes, ya sea para castigar o para bendecir. Espera un poco, Job, escucha, ponte a pensar en las maravillas de Dios. Y dice el verso 19, haznos saber qué debemos responderle, pues debido a nuestra ignorancia no tenemos argumentos. El Todopoderoso no está a nuestro alcance, excelso es su poder. Grandes son su justicia y rectitud, a nadie oprime. Él no toma en cuenta a los que se creen sabios, por eso le temen los mortales. Yo quisiera que tomáramos, hermanos, esta mañana un momento para adorar a un Dios que es muy grande, que es inmenso. Nosotros ni siquiera sabemos, somos tan ignorantes de tantas cosas que aún en la creación misma están ocultas para nosotros. Pero nuestro Dios es majestuosamente glorioso. Y quisiera pedirle que cierre sus ojos y vamos a empezar esta mañana levantando adoración a Él. Señor, ¿quién podría conocerte en la plenitud y quedar vivo? ¿Quién como tú en los cielos? ¿Y quién como tú, Señor, entre los dioses? Si tú eres altísimo, si tú eres excelso, si aún en lo más profundo de la tierra se levanta adoración para ti y nosotros los hombres lo ignoramos por completo, pero tu diestra gobierna y tus ojos ven, Señor. Esta mañana oramos en el nombre de Cristo, que levantes entre nosotros, Señor, adoración para ti. Que podamos amarte, que podamos, Señor, asombrarnos con el Dios que tenemos, que es tan grande, es tan inmenso. Y que, Señor, cuando contemplemos aún en lo que dice estas palabras, nuestro corazón se llene de confianza, porque estamos en las manos de un Dios todopoderoso y nuestra confianza está en ti. Por eso cantamos que tú eres inmenso, Señor. Acompáñenos esta mañana a reconocer que nuestro Dios es inmenso.
Señor, gracias, porque es por tu misericordia que nosotros tenemos esperanza. Gracias porque es por tu poder y por tu gracia que nosotros podemos cantar en medio de circunstancias como las que vivimos. Gracias porque nosotros no tenemos hoy la visión del autor de Eclesiastés, que veía todo tan trágico porque su mirada estaba por debajo del sol. Señor, nosotros podemos mirar por encima del sol, donde tú reinas, donde, Señor, todo se somete a ti, donde aún la maldad en este mundo, Señor, tendrá que doblegarse delante de ti y rendirte cuentas, y tú la enfrentarás, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo que hoy a cada casa la esperanza que tenemos llegue y sea real y sea viva y traiga gozo y alegría a nuestras vidas, Señor. Y que nos recuerdes mientras cantamos esta canción, nuestra visión es por encima del sol, porque según lo dice Pablo en Efesios, nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y vemos desde arriba, desde nuestra eterna esperanza. Señor, muchas gracias. Por encima del sol.
quisiera pedirte si en esta mañana tomas un momento y ahí con quienes tú estás, puedes compartirles si hay algo que te está cargando esta semana, si quizás estos días han sido días en que has perdido la esperanza, si quizás alguna noticia, algo que escuchaste, que ha pasado, como que ha hecho que tu fe decaiga, que tu ánimo decaiga. Y queremos orar por ti, pero pido oración con quienes estás en casa y también si estás solo, vamos a orar por ti. Yo sé que hay personas que han estado solas y se sienten agobiadas y necesitamos orar que nuestro Dios venga con toda consolación y que nuestro Dios nos llene otra vez. Entonces, ahí donde estás, ora con los que compartes esta mañana, este domingo de celebración al Señor. Señor, tú nos conoces. Tú sabes cuándo nos sentamos y cuándo nos levantamos. Aún a la distancia, tú nos lees el pensamiento. Nuestros trajines y nuestros descansos, tú los conoces. Y aún no está la palabra en nuestra boca cuando tú ya la sabes toda. Tu protección es la que nos envuelve por completo. Y Señor, oramos. Tú conoces las angustias de tu pueblo porque tú eres buen pastor. Tú conoces la desolación de algunos. Tú conoces las angustias de otros. Tú sabes las lágrimas que se han derramado en oración por incertidumbres, por no saber qué pasará mañana. Y Señor, tú has dicho que tú consolarás toda lágrima, que tú infundes confianza y que tú infundes nuevo aliento. Entonces, Señor, por favor, por la obra de tu Espíritu, ven a llenarnos hoy. Ven a llenarnos de ti. Qué mejor, Señor, no hay nada mejor. No hay nada mejor que estar llenos de ti. Porque cuando tú nos llenas, Señor, cuando tu Espíritu derrama esas aguas vivas, nosotros nos levantamos por tu poder y nuestra visión cambia. Y lo que es terrible y oscuro, Señor, se ve como una oportunidad para que tú despliegues tu poder. Para quienes están solos, Señor, nuestra oración con ellos esta mañana. Ven a llenar el vacío del corazón. Ven a llenar a tu pueblo. Somos un pueblo que te necesita mucho, Señor, muchísimo.
perecer. Dios es mi guardador. Aunque atraviese por la prueba, sé, puedo gozarme porque Él es fiel. A Él sea la gloria. Él es mi salvación, mi esperanza, mi basta, mi esperanza, mi basta. Cielo y tierra pasarán, su palabra seguirá. Mi esperanza, mi basta, mi esperanza, mi basta. Toda pena pasará, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. Tú nos salvaste. Tú cumplirás tu propósito en nosotros, Señor. Tú aún nos transformarás aún en medio de la aflicción. Pero nuestra salvación está segura en ti, Señor. Porque estamos en tus manos y la salvación te pertenece. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo peso de su ira recayó sobre Jesús. No temeré, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor. No temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendito.
Vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Bienvenidos esta mañana a nuestra celebración al Señor Jesucristo aquí en el Redil del Poblado. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de conectarnos cada domingo y exaltar el nombre de Jesús. Si tú estás conectándote con nosotros por primera vez o estás conectándote ya varios domingos y no tienes una iglesia, te invitamos a que nos busques. Ahí va a aparecer en la pantalla un número de WhatsApp o un correo electrónico. Te invitamos a que escribas si tú quieres recibir material, si quieres oración, si necesitas acompañamiento para crecimiento espiritual. Hazlo, por favor. Este domingo es el Día del Señor y los cristianos nos reunimos en casas en este tiempo, lo ha querido así el Señor, para adorarlo y para exaltarlo. Yo quiero leerles un salmo, el Salmo 104, versos 24 en adelante, que dice así: Oh Señor, cuán numerosas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Allí está el mar ancho e infinito, que abunda en animales grandes y pequeños, cuyo número es imposible de conocer. Allí navegan los barcos y se mece el leviatán, que tú creaste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije en sus obras. Él mira la tierra y la hace temblar, toca los montes y los hace echar humo. Cantaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Quiera Él agradarse de mi meditación. Yo por mi parte me alegro en el Señor. Que desaparezcan de la tierra los pecadores, que no existan más los malvados. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Quiero invitarte a orar y poner delante del Señor nuestras vidas para exaltarlo a Él, para darle gracias porque Él ha provisto para lo que necesitamos. Padre, gracias en esta mañana. Nos reunimos para adorarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque tú has cuidado a tu iglesia, has cuidado a las familias. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu protección.
No solo por tu provisión, sino por tu protección en este tiempo, Señor. Gracias por cuidarnos y protegernos aún de este virus. En el nombre de Jesús bendecimos en esta mañana, Señor, tu nombre. Y te agradecemos una vez más porque nos has permitido no solamente escuchar tu palabra domingo tras domingo, sino reunirnos en semana en los tiempos de oración, los estudios bíblicos. Has permitido, Señor, que evangelicemos de muchas maneras y cumplamos la misión por la cual, Señor, tú nos pusiste en esta tierra. Y así exaltamos tu nombre esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte a ver estos testimonios tan especiales que han sido cada domingo, estos testimonios que nos permiten experimentar un poco la comunidad. Y para aquellos que ya lo han hecho, muchas gracias. Tenemos más personas que están queriendo poner su video para saber cómo están, para orar por ustedes, para dar gracias al Señor, porque aún en la distancia, hermanos, seguimos siendo la comunidad de Cristo, el redil del poblado. Hola, somos la familia Gómez Vargas y queremos compartirles cómo nos ha ido en la cuarentena a nosotros como familia. Pues hemos tenido una disminución grande en nuestros ingresos, pero realmente nunca nos ha faltado el pan en la mesa, la provisión básica, y estamos realmente muy agradecidos con Dios. Cada uno ha manejado las complicaciones de una forma diferente. La verdad es que desde que los niños y Sergio están en la casa, la dinámica familiar ha cambiado bastante, por mi parte a veces me siento un poco abrumada con la casa, con los niños y el trabajo, entonces a veces es difícil repartirse entre tantas cosas, pero bueno, Dios nos ha sostenido muchísimo, nunca nos ha abandonado y todos los días nos dice que va a estar con nosotros. Es por eso que para nosotros es muy importante el Salmo 23, que Sofía lo va a leer. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará. Bueno, este fue el saludito. Espero que todos sigan bien en sus casas. Los queremos mucho. Chao. Hola a todos, soy Cristina Quintero y me alegra mucho poderles enviar este saludo desde la distancia. Y bueno, también aprovechar para contarles cómo he estado, cómo ha sido este tiempo para mí. Creo que definitivamente ha sido un regalo del Señor. En primer lugar porque sigo trabajando desde mi casa. En algún momento sí existió una incertidumbre laboral durante la pandemia, pero bueno, seguimos acá hoy gracias a Él y confiando plenamente en Él. A mí me ha costado mucho aquietarme y el hecho de haber tenido que hacerlo obligatoriamente ha sido una bendición. Creo que es un tiempo que necesitaba estar delante del Señor realmente en intimidad, poniendo delante de Él muchas situaciones de mi vida que de pronto antes creía que andaban bien, pero que había que ajustar. El poder crecer, el poder avanzar por estar en intimidad con el Señor, creo que ha sido lo mejor que me ha podido pasar en este tiempo. También agradezco inmensamente el estar conectada con la iglesia, el esfuerzo que está haciendo la iglesia por mantenernos conectados, lo valoro mucho. He podido compartir con varios en los grupos, incluso individualmente, poder conversar, poder hablar, orar unos por otros, contarnos cómo estamos hoy, así que muy agradecida por eso. Espero que nos volvamos a ver pronto, los extraño muchísimo, que el Señor de verdad nos siga sustentando y nos siga guiando de lo nuevo que se viene después de este tiempo. Un gran abrazo. Buenos días para todos, nosotros somos la familia de Alboreda, ella es Viviana, yo soy Alejandro. Queremos compartirle este tiempo tan especial que ha sido desafío para nuestra familia.
También queremos contarles que extrañamos mucho nuestra iglesia y compartir con todos ustedes. Para nosotros este tiempo ha sido todo un desafío porque ha sido tener que incluir dentro de nuestras actividades laborales diarias todo lo que tiene que ver con las rutinas de nuestros hijos, su estudio, estar pendiente de ellos, incluir nuestras rutinas de quehaceres diarios. Entonces ha sido un tiempo muy especial para nuestra familia, además de que ha sido muy especial para nosotros porque el Señor nos ha bendecido con nuestros empleos, de mantener nuestros empleos. Queremos también contarles que durante este tiempo hemos tenido la oportunidad como familia de estar con favor y gracia, ya que Él ha estado trabajando en nuestras relaciones, nos ha permitido compartir más en familia, nos ha permitido trabajar nuestra relación como esposos. De alguna manera el Señor nos ha trabajado permanentemente con nosotros en este tiempo de cuarentena. Nosotros queremos orar en el día de hoy por ustedes, por sus familias, para que la paz del Señor, la que sobrepasa todo entendimiento, los acompañe, los bendiga y los fortalezca en los momentos difíciles, pero que también les alegre el corazón en medio de la tribulación. Los queremos mucho, esperamos verlos pronto. Iglesia, ¿cómo están? Somos Sandra y Mario. Estamos en este tiempo de pandemia en nuestro hogar. Hemos estado con nuestro hijo, nuestro nieto. Ha sido de gran bendición en compañía de todos los nuestros y en las pruebas que el Señor ha puesto para el planeta en estos tiempos. Hace bastante falta la unión de la iglesia, de nuestros hermanos. En este tiempo lo hemos sentido bastante. A Dios gracias tenemos este medio por el cual nos hemos comunicado y hemos recibido la palabra de nuestro Señor. Para este tiempo tenemos un versículo que está en Jeremías, lo dejamos a disposición de la iglesia. Jeremías 17. Que dice así, 17, 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Familia, los extrañamos mucho, los queremos y esperamos que el amor y las bendiciones del Señor sobreabunden en sus vidas. Y hasta que nos volvamos a ver, un abrazo, los queremos mucho. Amén. Somos la familia González Zapata. Queremos leerles un par de pasajes de la Biblia. Lucas 12. Luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Este pasaje es muy importante para nosotros. Hace poco más de 2 años nos vimos sometidos a unas pruebas difíciles y a pesar de que seguimos en un proceso de prueba, sumado a esta época de cuarentena y de pandemia, el Señor no nos ha desamparado un solo momento. Este pasaje termina diciendo: provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Como dice mi esposo, en este tiempo hemos aprendido sobre la fidelidad de Dios y hemos aprendido sobre la temporalidad de todo lo que nos rodea, a enfocarnos en lo que es eterno, a enfocarnos en mirarlo a Él y saber que si lo buscamos a Él, Él tiene cuidado de todas nuestras añadiduras. Mil gracias. Un saludo a todos. Muy buenos días, apreciados hermanos. Para mí es un privilegio saludarlos en esta mañana, más aún en estos tiempos donde nuestra rutina se ha visto alterada por el aislamiento. Sin embargo, doy gracias a Dios por la tecnología que nos ha permitido mantenernos comunicados y conectados como iglesia. No necesariamente tenemos que estar bajo un mismo techo para animarnos los unos a los otros, como dice el libro de Hebreos. Es mi intención en esta mañana orar por nuestros niños de Redil Junior y sus padres, quienes en este tiempo han tenido que enfrentar grandes desafíos, muchas emociones y, por qué no decirlo, gran cansancio. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y acompáñame en una oración por ellos. Padre amado, yo quiero darte muchísimas gracias en esta mañana por la vida de nuestros niños, por la manera como los has cuidado, como has cuidado a sus padres, a sus familias. Conforme dice el Salmo 73,
Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Oro, Señor, que tú fortalezcas el corazón de estos padres, que tú los sustentes con tu amor y tu poder, que tú renueves sus fuerzas, Señor, renueves las fuerzas del que está cansado. Oro, Señor, que, como dice el libro de Proverbios, en uno de sus pasajes, Señor, en Proverbios 12, la solicitud ansiosa en el corazón de un hombre es la que lo agobia, pero la buena palabra es la que lo regocija. Yo oro, Señor, que toda ansiedad que se levante en medio de este tiempo, Señor, tú la recojas, que la reemplaces por esa buena palabra que trae gozo y regocijo. Oro porque cada papá también se sienta hijo al correr a tus brazos en medio de su cansancio y tú recibas sus cargas, que traigas descanso a su cuerpo, a su espíritu, Señor. Ese descanso que solo se consigue en tu presencia, Señor. Oro por cada familia, Señor, para que cada uno pueda acostarse en paz y dormir, porque solo tú, Señor, los haces vivir confiados. Así he orado en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Qué testimonios tan especiales que podemos compartir cada domingo. Quiero darte unos anuncios importantes. Tenemos normalmente unos anuncios al final de cada celebración, pero quiero darte estos que son muy importantes para ti. El primero es el tema de los grupos pequeños. Hemos estado reuniéndonos como equipo para diseñar y pensar cómo vamos a movernos de julio a fin de año, el segundo semestre. Clásicamente nosotros nos reuníamos en las casas, invitábamos amigos, familiares. Ahora en este semestre y hasta nueva orden tendremos que hacerlo por la virtualidad. Si tú estás interesado en participar en un grupo pequeño, por favor escríbenos, conéctate con nosotros, que queremos hacerte parte de la iglesia, estés en Medellín o estés fuera de Medellín. Esa es la bendición de la virtualidad, podemos conectarnos para estudiar juntos la palabra de Dios, para crecer en la fe. Eso será a partir del mes de julio, la primera semana de julio. Tenlo muy en cuenta y muy presente, por favor. Ahí están los datos, envíanos tu deseo de participar en un grupo pequeño desde julio. Segundo anuncio, Noche de Talentos y Bazar. Bueno, esta creatividad se ha desbordado y queremos hacer el 4 de julio, eso es un sábado, desde las 4 de la tarde por nuestro canal de YouTube, una noche de talentos. ¿Te imaginas las personas que están enviando unos videos breves que vamos a poder disfrutar ese día? Personas que tocan música, personas que hacen comida, personas que actúan, personas que hacen un sinnúmero de arte que veremos ese día, disfrutaremos ese tiempo juntos en familia y también vamos a ofrecer algunos artículos que hermanos han donado. De paso, si tú tienes algún artículo en casa que no estás usando, hazlo llegar, porque el deseo de esta noche de talentos y bazar es recaudar fondos para 3 propósitos fundamentales: ayudar familias de la iglesia que están en necesidad financiera, ayudar a aquellos que han perdido su trabajo y están cambiando de empleos y no tienen en este momento cómo cumplir todas sus necesidades económicas. En segundo lugar, Bello Oriente, que es nuestra ayuda social y ha sido por los últimos años. Queremos seguir apoyando, mensualmente estamos enviando mercados, damos gracias al Señor porque se han podido enviar mercados allá y hemos podido recoger más de 150 mercados para diferentes necesidades y aún ayudar a otras iglesias. El tercer propósito es la costa y se está iniciando como una especie de campaña de la celulatón. Hay muchos hermanos cristianos en la costa que no tienen celular ni tienen cómo conectarse con su iglesia. Queremos ver cómo podemos ayudarles. Ese es el primera iniciativa virtual para levantar fondos. Apóyanos, acompáñanos ese 4 de julio. Y en tercer lugar, queremos dejarte esos recursos que hemos estado recogiendo. Por ejemplo, Redil Junior, muchas gracias a los profesores del Redil Junior, han estado haciendo sus videitos semana tras semana. Son recursos que encuentras en nuestro canal de YouTube, también en nuestra página. Y en Facebook encontrarás muchos recursos para edificar tu fe. Quiero invitarte a lo siguiente, a que tomemos un momento para orar juntos. No nos podemos reunir para orar, lo hemos hecho en semana en diferentes momentos.
los lunes, los miércoles y los viernes, pero quiero invitarte en este momento a que oremos juntos. Quiero leerte 4 peticiones. Te voy a dar 3 minutos ahí en casa con una música de fondo para que te reúnas con tu familia y oremos en este momento juntos desde donde nos estemos conectando por estas peticiones. En primer lugar, te invitamos a que ores por la crisis sanitaria que continúa aquí en la ciudad. Y quisiera especialmente invitarte a orar por el área de la salud, los médicos, por estas situaciones que se están presentando. Hemos escuchado noticias aún aquí en Colombia que entidades de salud no tienen cómo pagar a sus médicos. Oremos por el área de la salud, que el Señor proteja a los médicos. En segundo lugar, quiero invitarte a orar porque el Señor nos dé paciencia y nos enseñe a ser cautos y prudentes en la autoprotección que se nos ha invitado a hacer por la extensión de la cuarentena. Que el Señor nos dé sabiduría, cómo movernos en la ciudad, los que se tienen que mover, y que el Señor bendiga también, en tercer lugar, a aquellos que han reactivado su trabajo. Muchos ya están trabajando, ya vemos la ciudad funcionando en una parte, en ese movimiento desescalonado. Que el Señor bendiga los trabajos, que el Señor bendiga la ciudad. Dice así el profeta Jeremías, que oremos por la prosperidad de la ciudad, porque en la prosperidad de la ciudad está la prosperidad de nosotros. Y así les invito a orar. Y en cuarto lugar, ora por la iglesia. La iglesia no está sobreviviendo la pandemia. La iglesia está donde Dios quiere que esté para cumplir el propósito y la voluntad por la cual Dios la puso. Redil del Poblado. La iglesia está aquí porque el Señor la puso en este tiempo y lugar, en esta generación y en esta pandemia para que cumplamos su voluntad. Ora por la iglesia para que cada uno de los que somos parte de ella cumplamos el propósito para el cual el Señor nos llamó, para evangelizar, para edificar. Ora por las finanzas de la iglesia, que el Señor nos sostenga las familias y sostenga esta iglesia con provisión para poder cumplir con todos los compromisos. Entonces, te voy a invitar a orar. Toma 3 minutos, ahí la música va a estar de fondo y vamos a poner las peticiones enfrente para que las estés recordando y oremos, iglesia, unámonos juntos en oración. Luego pasaremos a un pequeño videíto para recoger los diezmos y las ofrendas, agradecidos al Señor por su provisión y por la fidelidad que ha puesto en los hermanos. Que el Señor los bendiga, sigamos adorando al Señor en esta mañana.
Muy buenos días, amados hermanos, a todos. Esta mañana tengo el privilegio, el honor y el temor de compartir la palabra del Señor con ustedes. Hemos estado llegando, ya estamos llegando a la recta final de la serie de predicaciones en la primera epístola de Pedro. Hemos estado abordando en toda la carta y específicamente en estas 3 últimas predicaciones, incluida esta, el tema del sufrimiento. Y específicamente el sufrimiento en torno a la voluntad de Dios. Pedro ha sido muy claro que sufrir según la voluntad de Dios es sufrir haciendo el bien, es decir, sufrir por causa de Cristo. Y yo quisiera esta mañana traer a mi abuelo a la memoria. Mi abuelo, como bien saben, falleció la semana pasada, ya de años, y quisiera traer, no solo para honrarlo, sino para, de alguna manera, ilustrar lo que quiero compartirles esta mañana. Y es que mi abuelo era un hombre curtido en años, tenía gran experiencia y sabiduría que llaman, por lo tanto era una persona muy dada a que nosotros en la familia le buscáramos para pedirle consejos. Y cada vez que íbamos a donde mi abuelo, cada vez que íbamos a don Jesús, él nos hacía hacer un análisis serio de cada decisión por la que estábamos buscando consejo. Es decir, él le gustaba que nosotros analizáramos los pormenores de la decisión que íbamos a tomar, las implicaciones que iban a tener lugar en caso de que tomáramos esa aplicación. Él nos llamaba a ser sensatos y a pensar también en si teníamos los recursos, si teníamos cómo afrontar los posibles problemas que se enfrentarían en el camino. Y nunca te decía entonces de entrada, listo mijo, vaya, tome esa decisión. No, siempre te ponía a esperar un poco. Y uno como buen joven salía muy rabioso allá, yo salía muy piedro siempre después de pedirle un consejo a mi abuelo, porque obviamente yo creía tener el control de todo y cómo el viejo me va a venir a decir ese consejo a mí. Pero una vez tomaba las decisiones, era cuestión de tiempo para darme cuenta de que el viejo tenía razón. Y así creo que le pasa a muchos de ustedes con sus hijos, y así le pasa a usted también mucho con sus papás o con las personas a las cuales les busca sabiduría. Y es que te ha pasado que muchas de las decisiones que has tomado en tu vida, llámese un viaje, un negocio, el entrar en una relación, el cambiar de trabajo, te ha traído, no han salido tan buenas como esperabas. Hubieras querido saber de antemano cosas de las cuales solamente te diste cuenta ya una vez habiendo tomado la decisión. Aún más, ¿te ha pasado esto en tu vida cristiana? ¿Qué esperabas de tu vida cristiana? ¿Te ha decepcionado tu fe? ¿Hay asuntos particulares que tú quisieras tratar con Dios, pero parece que no tienes la valentía porque te han enseñado quizá que ante Dios no nos debemos quejar o lamentar? ¿Hay situaciones que has guardado que hubieses esperado en tu fe que fueran de otra forma y no sucedieron? ¿Por qué Pedro es tan enfático en este tema del sufrimiento? ¿Por qué a Pedro le preocupa tanto haber escrito una carta que relaciona la fe con este? Aquí podemos ver casi que desde el capítulo 3 en adelante un gran énfasis en la palabra sufrir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué traía Pedro en mente? Yo quiero invitarte entonces a leer el texto que está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versos del 12 al 19, porque pretendo en este texto o en esta predicación o reflexión que se responda a esa pregunta. ¿Por qué tan importante el tema del sufrimiento en la vida de la fe? Así que vamos a leerlo.
capítulo 4, versos 12 al 19. Algunas versiones tienen el título de Sufriendo por seguir a Cristo. Dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si se comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Permítame hacer una oración por todos nosotros esta mañana, ¿le parece? Señor, venimos ante ti, en nuestra casa, al frente de esa pantalla, en el tiempo que estamos viviendo, para que tú nos reveles tu voluntad. Revela tu voluntad a nuestras vidas. Habla a nuestro corazón. Despiértalo para que éste actúe conforme a ella. Que tu palabra viva y eficaz llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y nos haga levantarnos para seguirte hasta donde tú quieras. Ayúdanos a entender por qué es necesario el sufrimiento por qué es necesario el sufrimiento para nuestra fe. Ayúdanos a entender por qué. Pero si no podemos entenderlo, ayúdanos a saber que tú sí estás obrando a través de él. Así que te queremos pedir esta mañana por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este texto que acabamos de leer parece ser precisamente la advertencia de un abuelo, de un mentor que tanto por la revelación misma de Dios como por la experiencia y caminar con Él a través de los años le permiten decir cosas que realmente son importantes y relevantes. Pero no solamente es una advertencia. Este texto, como se los decía, pretende responder a la pregunta del sufrimiento. Pretende darnos razones para ello, pretende decirnos cuáles son las actitudes que nosotros hemos de tomar cuando el sufrimiento por causa del Señor llega a nuestras vidas. Y precisamente en este texto encontramos dos contrastes que es precisamente como yo me quiero mover. Y termina este texto a través de una palabra de bendición final. Así que es mi propósito que podamos ver qué se esconde detrás de esto. El primer contraste lo encontramos en los versos 12 al 14 y es la sorpresa versus la alegría. Llegar a Cristo es uno de los momentos más felices de la vida. Yo diría que es el momento más trascendental en la vida de un ser humano. Es un momento de una alegría sin igual. Uno no cambiaría ese momento por nada del mundo. Uno siente que ya la vida se le arregló a uno y uno empieza a adoptar una mentalidad algo positiva. Uno cree que ya cualquier cosa que va a emprender tiene una alta probabilidad, si no es toda la probabilidad de que salga muy bien.
nos empoderamos con versículos con todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y entonces por eso es que voy a conseguir ese empleo, por eso es que voy a conseguir esa relación, por eso es que voy a poder seguir adelante, por eso es que voy a salir avante en mi vida. De ahora en adelante, ahora que he unido a Cristo a mi vida, escúchame bien, ahora que he unido a Cristo en mi vida, ahora ya puedo andar de victoria en victoria. Ahora sí, he parado de sufrir. Sin embargo, conforme pasan los días, comienzas a darte cuenta que no eres tan bienvenido en algunos lugares y círculos. Si en tu familia no son creyentes, entonces vas a ser blanco de críticas, de burlas, de chistes, incluso de insultos. Cuanto más pronto se enteren en tu lugar de trabajo, los ojos de los demás estarán sobre ti. A la gran mayoría de tus amigos les parecerá extraño que ya no hables de las mismas cosas, o que ya no digas las mismas mentiritas piadosas que antes decías, o que ya no capes horas de trabajo, o que ya no o que ya no profieras insultos y malas palabras. Como decía la prédica pasada, les parecerá extraño que ustedes no corran en el mismo desenfreno de disolución, y entonces comenzarán a hablar mal de ustedes. Los hermanos a quienes estaba escribiendo Pedro eran hermanos que estaban pasando por una situación muy parecida. Eran hermanos que no eran judíos de nacimiento, eran pueblo gentil que llaman. Así que ellos no estaban acostumbrados a ser perseguidos por su fe. De hecho, la cultura grecorromana abría sus puertas de par en par a cualquier dios. La oferta religiosa era bien recibida con tolerancia. Tú puedes creer en lo que quieras. Mira, te presto mi Dios, préstame el tuyo a ver si te ayuda. Podrías escoger tus dioses a libre demanda. Además, ser alguien de dicha cultura era un motivo muy alto de orgullo. Si estabas afincado y enraizado en las tradiciones grecorromanas, entonces esto te daba un gran estatus de tu vida. Así que muy probablemente las cosas no empezaron a funcionar bien para ellos cuando se dieron cuenta que su fe no solamente consistía en abandonar los dioses, no solamente consistía en dejar las malas palabras, no solamente consistía en adorar solamente al Señor y en llevar a una vida ahora diferente, sino que esta vida diferente iba a ser objeto de burla, persecución, sufrimiento y vergüenza. Y es que lo que viene a la mente cuando uno empieza a pasar por esas circunstancias, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó, son preguntas como esta. Pero Señor, si yo estoy contigo, si yo estoy viniendo a la iglesia, mira que llevo viniendo a la iglesia, mira que vengo leyendo la Biblia, teniendo mi tiempo íntimo contigo, orando, compartiéndole a los otros, dando una señal, dando señales y respuestas claras de mi fe. ¿Por qué? ¿Por qué me están persiguiendo, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué pareces no responderme en este tiempo? ¿Por qué estás alejado? Señor, ¿por qué si me estoy sujetando a mis jefes? ¿Por qué si estoy amando a mi esposa como vaso más frágil? ¿Por qué si me estoy sujetando a mi esposo? ¿Por qué si estoy caminando y persistiendo una y otra vez? ¿Por qué estoy teniendo que padecer este dolor? ¿Es que acaso no te importa, Señor? Señor, si yo soy tu siervo, ¿dónde estás? No debería pasarme esto. ¿Acaso tú no eres un Padre bueno que tiene un gran y buen propósito para mi vida? Eso fue lo que me predicaron. La respuesta de Pedro, con todo el amor, con todo el profundo amor que tiene por estos hermanos, es: no te extrañes por eso. No te extrañes de estar sufriendo por causa de Cristo. Y quizá un grave error en la iglesia latinoamericana por los años, incluida nuestra iglesia, para nuestra vergüenza, es no preparar a los suyos y a las personas para estos momentos. Parece que muchas veces nos hemos quedado celebrando la nueva vida en Cristo. Sí, es cristiano, gloria a Dios. Miren cómo ha cambiado, miren cómo da testimonio, miren cómo das lugar.
pero pocas veces nos hemos sentado a seguir un proceso regular donde les enseñemos a las personas cuáles son los fundamentos de su fe, qué implica, cuáles son los deberes que ahora tiene todo creyente, cuáles son los derechos que ahora tiene toda persona que se llama cristiana, qué significa ser un discípulo, cuál es el costo, cómo he de vivir en este mundo. Muchas personas en esta cuarentena están decepcionadas de Dios, no solo por falta de enseñanza, sino porque se les ha estado enseñando una doctrina equivocada. Enseñanzas tales como Dios te puso por cabeza y no por cola. Todo lo que pise la planta de tu pie, hollarás escorpiones y serpientes, orarás por muertos y se levantarán. Todas estas palabras que están en la Biblia, sí están en la Biblia, pero sacadas de su situación, de su lugar, de su contexto. Palabras que el hombre ha tomado a fin de seguir diseñando un Dios a su imagen y semejanza. Hermanos, si así nos hemos puesto, si así ha sido nuestra actitud a raíz de una pandemia, a raíz de una cuarentena, yo no quiero ni imaginar cómo nos vamos a poner cuando tengamos una espada en el cuello, un machete, un arma en la cabeza, o las rejas de una cárcel esperando por nosotros. No quiero ni pensar cómo nos pondremos cuando estemos perdiendo nuestros trabajos por causa de Cristo. No quiero ni imaginar cómo ponernos cuando veamos que nuestros hijos son objeto de vergüenza por la fe de sus padres. Tal es la civilización del placer y del confort en la que nos ha tocado vivir. Que perdóneme la expresión, nos ha discipulado y nos ha enseñado a interpretar la fe y la escritura conforme a ella y no conforme a Dios. ¿Sabes? Nos debería sorprender que muchos de nosotros en nuestra comunidad Redil del Poblado, con más de 3 años de experiencia en la vida cristiana, todavía no sepan cuántos libros tiene la Biblia en total, cuántos libros tenga el Antiguo Testamento, todavía les cueste articular el Evangelio, todavía no entiendan términos como santificación, adopción, glorificación, justificación, discipulado, membresía de la iglesia, con más de 3, 4, 5 y hasta 10 años de experiencia en la vida cristiana. Eso nos debería sorprender. Pero que no te sorprenda sufrir por causa de Cristo, está diciendo Pedro. Que te sorprenda una calamidad, esta cuarentena nos debe sorprender. Que te sorprenda un accidente, que te sorprenda la ruptura de una relación, que te sorprenda la pérdida de un ser querido. Pues claro, son cosas que suceden en este mundo caído, son cosas que le suceden a cualquier persona que crea o no. Pero no que te sorprenda el hecho de que por causa de seguir a Jesús vas a perder tu vida. Eso no debería sorprendernos, dice el apóstol Pedro. Y esto es algo que él quiere prevenir. Mira lo que él dice al final de su carta en el capítulo 5, verso 12. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. La repetición de la repetidera. La repetición de la repetidera de la Biblia. Él quiere garantizar que sus hermanos sepan que están caminando por buen camino. La verdadera fe es esta. Y perdóname si estoy hiriendo susceptibilidades. Sufrir por causa de Cristo hace parte del paquete. Sufrir por causa de Cristo hace parte del paquete.
Mira las palabras de Jesús en Juan capítulo 15, verso 18. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y Pablo lo pone de esta manera. Filipenses, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir con Él. Sufrir es parte del paquete, hermanos. Pero la intención de Pedro no es desalentarnos. Todo lo contrario, nos quiere animar y profundizar en ciertas verdades. En 3 maneras es que Pedro nos quiere animar. La primera de ellas es recordándonos algo que dice el verso 12. No se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Pablo está retomando la misma idea que tuvo en el capítulo 1, hablando de que estamos padeciendo por diversas pruebas y el fuego y el oro. Y es que este tiempo, recuerda que la prueba, sufrir por causa de Cristo, es algo que Dios está utilizando para autenticar tu fe. Tu fe es más valiosa que el oro. Y así como en el fuego se prueban las piedras preciosas, tu fe debe ser también metida al fuego para sacar todo lo impuro de ella y hacerla más gloriosa aún. En segundo lugar, Pedro, a partir del verso 13, está trayendo el concepto de que estamos unidos a Cristo, un concepto que trabajó Juan José hace 15 días. Cuando sufrimos por causa de Cristo, estamos unidos a Él en ese sufrimiento, es decir, Él está sufriendo por nosotros. Por lo tanto, es un privilegio estar siguiendo las pisadas de Cristo en el sufrimiento. Si Él lo hizo, entonces nosotros también, y si lo estamos viviendo con Él, entonces es de un alto honor. Pero Pedro está diciendo que no solamente estamos unidos a Cristo en cómo estamos sufriendo, sino en la gloria de la que participaremos cuando Él se revele completamente. Así que esto debe ser un motivo de alegría. Porque lo que nos espera es una felicidad de manera completa. Podemos anticiparnos a esta felicidad desde hoy. O sea, aquí en la tierra yo puedo empezar a vivir el gozo que viviré cuando el reino de Dios descienda sobre todos nosotros. ¿No te parece esto una gran noticia? Y Pedro está trayendo a colación la bienaventuranza de Jesús, que fue parte de su primer discurso, el Sermón del Monte. Dichosos serán ustedes, Mateo capítulo 5, verso 11, cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Si el sufrimiento es parte del paquete de la vida cristiana, también lo será la gloria y la felicidad que compartiremos con Cristo cuando Él se revele. Fuimos llamados a seguir las pisadas de Jesús, tanto en un mundo hostil para Él, como en el momento de la gloria. Imagina el momento de celebración más grande que hayas vivido. Yo he vivido muchos, y me perdona si traigo el ejemplo del fútbol a colación, pero las celebraciones del fútbol o de los deportes son algo tan magnífico que a uno no le gustaría que amaneciera y terminara. O si has participado en una fiesta familiar que uno dice, no quiero terminar esta fiesta jamás. Bueno, esta es una fiesta que no terminará. Y por el hecho de estar unido a Cristo en su sufrimiento, la gozarás. Tienes el tiquete para entrar en ella. Bendito sea el Señor. Aquí no somos más que peregrinos y extranjeros. No te extrañes, querido hermano, no te extrañes que te miren raro, que se rían de tu forma de hablar, de tus valores, de tu ética, de la forma en cómo vives, la soltería, el matrimonio, la crianza, el trabajo, tus finanzas. No te extrañes de eso.
Todo lo contrario, llénate de alegría porque vas a la tierra de la eterna alegría. La tierra donde la felicidad en persona, Jesucristo en gloria, estará contigo. Extrañate más bien si este mundo te ve igual a ellos. En tercer lugar, Pedro nos dice que nos alegremos porque si estamos sufriendo, entonces esto es una prueba, un test inequívoco de lo auténtica que es tu fe. Dice que gócense porque el Espíritu glorioso de Cristo mora en ustedes. Y es que de otra manera uno no puede soportar una prueba de este tipo. Que yo pueda tener alegría por situaciones adversas de este tipo es porque Dios ha derramado su Espíritu Santo en nuestros corazones. Que yo pueda dar fe de mis convicciones ante públicos demasiado complejos en mi trabajo, familia, amigos, es precisamente por el empoderamiento que me da el Espíritu Santo de Dios. Pedro aquí quizá está haciendo alusión a un pasaje que está en Isaías capítulo 11 verso 2, que está hablando de Jesús como el vástago que retoñará, y será este vástago reconocido porque el Espíritu de Dios reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría, de poder, de entendimiento, el Espíritu de temor del Señor. El mismo Espíritu del Mesías mora, reposa en todos los creyentes. Y yo quiero aquí hacer una salvedad. Yo no te quiero invitar aquí a que seas un mártir, ya, ve y sé un mártir inmediatamente, hazte matar por Cristo. Ni estoy invitando como al masoquismo, no. Pero sí quiero invitar en este punto a que revisemos nuestra fe. Revisa tu fe en relación al mundo que te rodea. ¿Hace cuánto tu vida cristiana no vive de oposición y de rechazo por tu mundo circundante? Y no estoy hablando de que si cuando llegaste a la fe entonces te empezaste a enfermar, comenzaste a padecer de ciertas cosas, un negocio se vino a pique, perdiste a alguien. Sí, yo sé que Dios utiliza todos estos escenarios difíciles de la vida para tratarnos y enseñarnos a confiar en Él, pero no es el caso. ¿Hace cuánto tu fe realmente no vive oposición porque te llamas cristiano? ¿Has sufrido alguna vez por eso? ¿Estás sufriendo por eso? ¿O quizá hueles que en un futuro no muy lejano vas a empezar a ser perseguido por tu fe? Si es así, alégrate, porque el resultado de esta prueba es Espíritu Santo positivo. Y tienes la entrada al reino. El segundo aspecto que quiero tratar es el segundo contraste que les hablé: bendición versus juicio. Ya hablamos del primero, sorpresa versus alegría. Ahora bendición versus juicio, o juicio versus bendición. Y esto lo podemos encontrar en los versículos 15 al 18. Pedro prohíbe tajantemente cualquier tipo de sufrimiento que sea fruto de una conducta que lo merezca. Lo lógico en cualquier sociedad es que uno padezca castigos por ser un delincuente. Uno pague por las cosas malas que ha hecho, eso es lo lógico. Pero más lógico aún resulta, o más ilógico sería pensar que un creyente está viviendo la vida de un no creyente o la vida de un delincuente. Eso es algo que no tiene sentido. Pero Pedro añade una categoría más: entrometidos. Es como extraño, esto suena como que ninguno padezca por chismoso, por meterse en asuntos ajenos. Sí, tiene ese sentido.
Y el término tiene que ver con esto de supervisar las actividades de otro, en vez de estar ocupado de las suyas propias. Es decir, un creyente no debe ir más allá de la voluntad de Dios. Es decir, un creyente no debe tratar de usurpar el trono de Dios en ningún momento. Si la voluntad de Dios con respecto al pecado es que lo evitemos, el hecho de que lo evitemos no quiere decir que entonces nos convirtamos en los fiscales morales del mundo. No lo somos, no fuimos llamados a eso. El hecho de que yo viva mi fe de cierta manera, consecuentemente como la Escritura me llama, no me hace a mí ahora un veedor o un policía, un detective que está detrás de todas las actitudes del mundo tratando de cristianizarlos. No, mi llamado no es cristianizar este mundo, nuestro llamado es evangelizarlo con una buena actitud humilde que da respuesta de la esperanza a la que fuimos llamados, simplemente eso. Pero también este término tiene que ver con, yo tengo que dedicarme con los asuntos que Dios me pidió que me dedicara. Si me dio una familia, si por ahora me dijo que fuera soltero, si por ahora me dio este trabajo, dedícate a eso con todo el temor y la sabiduría. No estés fisgoneando donde no te han llamado, porque lo más probable es que padezcas. Resalto que esta conducta a la que nos está llamando Pedro es una conducta que tiene relación con el mundo no creyente, porque en la iglesia hay cosas que cambian. No es que en la iglesia seamos chismosos o algo así. Hablaremos de esto de pronto un poco más en profundizando en la predicación. Pero hablando específicamente del mundo creyente, no es como solo cuestión ellos en lo de ellos y nosotros en lo nuestro, no. Es básicamente que nosotros estamos dedicados con objetividad en nuestros asuntos y no somos los jueces morales de este mundo. Segundo lugar, Pedro dice que no te avergüences al sufrir por ser cristiano. Y ya hemos hablado del punto anterior, espero que haya quedado más que claro que sufrir es parte del paquete, pero aquí hay razones. En esta parte, en esta porción del 15 al 18, hay razones claras de por qué uno sufre por ser cristiano. Y voy a hablarte de alguna de ellas. Primeramente, porque es que el Evangelio reclama para sí una exclusividad única que ninguna otra religión reclama. Jesús no se presenta como una oferta más en medio de toda esta feria de religiones y mercadería de la fe que hay hoy en día. No, se presenta como la única. Jesús no se presenta solamente como un bonito maestro moral que tuvo enseñanzas muy hermosas como el Sermón del Monte. Los grandes maestros morales dicen que es quizá el discurso más sabio que un hombre haya podido dar en la tierra. Pero Jesús no entra en la categoría de esos maestros morales. Jesús no vino a dar discursos muy bonitos para que tú vivas una vida mejor. No, Jesús es Dios mismo hecho hombre, que vino con una misión clara, decirle al mundo, estás perdido, pero yo te he amado de tal manera que me voy a dar por ti. Porque de no seguirme, de no aceptar esta oferta, vas a perecer. De no seguirme a mí, que soy la luz del mundo, estarás ciego, muerto y esclavo, viviendo a tus propias anchas. Y para que suene más chocante, en tu pecado. Probablemente tú me puedes decir entonces, oíste, entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Me vas a decir que lo buen padre o madre que he sido, lo paciente que he sido, el carácter que he dado, lo generoso, las dádivas que he dado, lo ejemplar que soy en la ciudad, en el trabajo, entonces eso no me va a servir absolutamente de nada? Yo creo que te va a servir de mucho para vivir bien aquí en la tierra, pero dudo que te sirva mucho para vivir en la eternidad. Al menos eso lo dice la Escritura. Porque precisamente Jesús vino a traer perdón. Entonces,
¿Qué persona que crea que no necesita perdón va a necesitar a Jesús? Es algo lógico, ¿verdad? El Evangelio no se trata de qué tan buenos seamos nosotros, sino que se trata de lo que Dios hizo por medio de Jesús para traernos a paz con Él. Y yo sé que esto es chocante. Por eso es que el Evangelio es tan chocante, porque es que a nadie le gusta que le digan cuán equivocado está cuando ha creído toda la vida que ha estado en lo correcto. Al mismo tiempo, quien sabe que ha estado caminando mal en la vida, trata de esconderse y no exponerse a una luz que le muestre toda su realidad. Pero mucho menos le gusta a las personas que uno les diga que rechazar el Evangelio no es simplemente decir, no, yo voy por otra ofertica, no, es que yo prefiero el yoga, yo prefiero a Buda, yo prefiero esto me parece mejor, no, yo no voy por el lado del Evangelio, creo que por aquí encuentro el camino. Es más chocante aún que te digan que si rechazas el Evangelio estás rechazando a Dios mismo, que es el equivalente de rebelarte a Dios, que implicaría una vida de eterna condena. Eso sí es chocante. Y yo quisiera traer a colación las palabras del pastor Diego cuando predicó acerca de ser templos de Dios, acerca de ser el pueblo escogido de Dios. Él utilizó un concepto que desarrollaron autores como José Saramago en su libro Ensayo sobre la ceguera, acerca de que en tierra de ciegos el tuerto es rey. El pastor Diego más bien dijo que escritores y pensadores y comentaristas han llegado a la conclusión de que en tierra de ciegos al tuerto lo crucifican. Pero para no quedarme centrado en la literatura y ser un poco más bíblico y explicar qué significa esto de que en tierra de ciegos al tuerto lo crucifican, pues sencillo, el mundo prefiere la comodidad de su oscuridad. Recuerdo que cuando llevaba un año de convertido, yo estaba en unas clases de inglés, yo no sabía qué carrera estudiar, entonces yo me metí a estudiar inglés por ahí en una universidad muy prestigiosa y tal. Bueno, una buena universidad, estaba estudiando inglés. Y resulta que me pidieron hacer una exposición, entonces yo encontré en esa exposición el momento indicado para compartir de Jesús. La exposición tenía que ver con algo que nos gustara, ¿verdad? Entonces dije, ahora sí voy a compartir del Señor. La preparé, escribí, nunca antes había estudiado tanto inglés y lo había pronunciado tan bien. Mejor dicho, yo estaba muy contento, ese era mi momento y decidí dar la exposición. Y en medio de la exposición darme cuenta de que mis compañeros de clase se burlaban, de que se cuchicheaban unos a otros mirándome como un bicho raro y que aún la misma profesora poco interés le prestaba a la situación. Yo salí con mi corazón destrozado. Lloré, intenté recordar las palabras de Jesús de que me sintiera dichoso y alegre, e incluso grité en la calle sin que nadie me viera, gracias Jesús, estoy sufriendo por ti. Pero recuerdo que los días comenzaron a pasar y comencé a evitar el tema de hablar de Jesús a mis amigos. Ya cuando pasaba por el lado de ellos, si tenía algún libro cristiano lo escondía, o si tenía algo que tuviera que ver con Cristo lo escondía, quería evitar ya eso. Yo comprendí en esa clase de inglés que no menos que eso me esperaba por ser cristiano. Y sencillamente no quería enfrentarme a esto y comencé a darle el quite a muchas cosas. Y es que la vergüenza es uno de esos sentimientos que más golpean la identidad de una persona. Porque le daña a uno ese concepto, esa imagen que uno ha logrado construir a la sociedad, el estatus, los logros que uno ha tenido. La vergüenza deja todo eso por debajo.
Pero Pedro sabe muy bien lo que es la vergüenza por negar a Jesús. Y Pedro nos está diciendo, no sientas vergüenza, a pesar de que los demás te vean como un bicho raro, como alguien no digno de crédito. Dios está alabándote. Dios te está elogiando porque estás poniendo su nombre lo más alto posible. Estás diciéndole al mundo, a este pueblo pertenezco, a esta nación yo hago parte y soy orgulloso de hablar de mi Rey. Siéntete orgulloso de Cristo. No te avergüences. Dios te ve como alguien que está poniendo su nombre lo más alto y serás galardonado con la mayor de las recompensas. Tu dignidad es alta en los cielos. Y hay una frase que de pronto se ha tornado un poco cliché dentro de la jerga evangélica. Es que hay muchas frases, hermano, Dios te bendiga, de victoria en victoria, así, bendecido, tal. Hay una frase como estas que a mí me chocaba mucho y a veces me choca. Sonríe, Cristo te ama. Ay, me ha dado mucha dificultad esta frase, hasta que estuve preparando esta predicación. Solo hasta que pude leer este texto y pude ser impactado en mi corazón con estas palabras, comprendí que esta frase tenía muchos sentidos. Comprendí que en mis momentos de dificultad puedo alabar el nombre del Señor porque Él me ama. Puedo sonreír y expresar alegría porque soy grande ante Él. Pero mi opinión cambió principalmente porque quien escribió estas palabras lo vivió en carne propia. Déjame leerte el libro de los Hechos en su capítulo 5, verso 40. En esa escena estaban Pedro y Juan ante el concilio de los ancianos de Jerusalén. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Por causa del nombre de Cristo. ¿Qué te produce esto? Toma aquí un momento. ¿Qué te produce esto? ¿Qué sensaciones levanta? Pedro además da una razón muy poderosa del sufrimiento cristiano y explica que el sufrimiento cristiano, es decir, sufrir por causa de Dios, es sinónimo del comienzo del juicio de Dios. Es la anticipación del juicio final que Dios llevará a cabo hacia toda la raza humana. Y esto es algo que Pedro no se está inventando, no es como que, bueno, vamos a ver qué saco aquí del bolsillo como para que se entretengan. No, es un concepto que se viene manejando desde el Antiguo Testamento. En pasajes como Jeremías 25, 29, se dice que cuando el Señor ejecute juicio sobre todas las naciones, comenzará por Jerusalén. Lo mismo por su propia tierra. Lo mismo en Ezequiel capítulo 9, está hablando de que Dios ejecutará juicio y separará a los suyos de los que no son suyos, los que se han postrado ante otros ídolos con los únicos que se han postrado ante Él. Malaquías capítulo 3 versos 1 al 5 también dice que cuando el Mesías venga, lo llama el mensajero del Señor, Él vendrá al templo donde nosotros adoramos y purificará con fuego y con blanqueador a los levitas, los que servían allí en el templo, para que nuestras ofrendas, nuestra adoración sea completamente aceptable a Dios. Según palabras de Pedro, desde el capítulo 2 en adelante, nosotros
somos el pueblo de Dios. Los que creemos ahora en Cristo somos el pueblo de Dios. Dice que somos una casa, que somos piedras que están edificando un templo donde se hacen sacrificios espirituales. Y como lo mencioné antes, si el juicio de Dios tiene que ver con separar lo bueno de lo malo, con purificar, y purificar tiene que ver con sacar todas las impurezas de una piedra preciosa y solamente dejar la pureza viva, entonces el sufrimiento y el juicio están unidos, porque a través de ellos sabemos quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes son los falsos creyentes. Palabras de buen paisa, en el sufrimiento se sabe quién es quién. Jesús, en la parábola del sembrador, dijo que la persona que escucha la palabra del Señor, pero no tiene raíz, a esta persona cuando llegue el momento de la prueba, va a caer y va a tropezar. Y sé que esto es duro, sé que esto es algo que tampoco muchos quisieran escuchar, pero está muy lejano a ser una palabra de desaliento, porque Pedro termina usando un proverbio, este proverbio: si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Está haciendo parte de Proverbios 11:31, que dice: si los justos reciben su recompensa en la tierra, ¿cuánto más los impíos y pecadores? ¿Cierto? Es un proverbio que se resume en decir: lo que tú pases aquí en esta tierra no tiene comparación con lo que van a sufrir los que no creyeron. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero aunque la nueva versión internacional lo traduce como los creyentes a duras penas se salvan, más bien una traducción posiblemente más correcta la hace la Reina Valera o la Biblia Reina, la Biblia de las Américas, perdón, y es: con dificultad el justo se salva, con pruebas, con sufrimiento, con penas. Acompañado de estas es que el creyente llega a la gloria. Sé que esto es difícil de hablar y yo no quisiera hablarlo. La verdad, no quisiera hablar de temas tan espinosos. Yo quisiera ser un cristiano chévere, un cristiano que todo el mundo pudiera decir: ese man sí es un bacán, con ese man sí se puede hablar, uy, qué nota, uy, Fede, vení, háblame de ese Jesús que amaba a la gente, háblame de ese Jesús que cargó a los niños, háblame de ese Jesús que multiplicó los panes, háblame de ese Jesús tan lleno de vida, háblame de ese Jesús que mejor dicho, que abrazó a la pecadora en ese momento. Yo quisiera hablar de ese Jesús. Pero sé también que debo hablar del Jesús que repudiaba el pecado, el Jesús que fue rechazado por su propia familia, que fue rechazado por su propio pueblo, el Jesús que construyó con ira un látigo y destruyó y volcó las mesas del templo reclamando santidad, el Jesús que dijo: el que no está conmigo está en mi contra, el Jesús que más que ninguna otra persona en el Nuevo Testamento habló del infierno y de lo que padecerían las personas que no se arrepintieran y creyeran en su nombre. De ese muchas veces no quisiéramos escuchar. Sufrir por Cristo es el comienzo del juicio sobre este mundo, hermanos. Pero a pesar de este juicio tenemos la bendición de una purificación y una fe auténtica, completa. En último lugar, pero nos hace ya no un contraste, sino una invitación, un mandamiento, no es opcional. Versículo 19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien.
Jesús nunca habló del sufrimiento como algo que nosotros, los cristianos, deberíamos evitar. Nunca se refirió a sufrir como algo malo per se para nosotros, algo que nosotros teníamos que reprender, cancelar, anular y decretar en contra. Todo lo contrario. Dijo que esto era algo que teníamos que soportar con toda paciencia, perseverancia, pero con un componente esencial: anclados en el amor y la fidelidad de Dios. Hay algo muy particular en la epístola de Pedro, y es que es muy importante para Pedro señalar que los creyentes en tiempos de adversidad tienen a Dios tanto a su lado como de su lado. Y me llama la progresión. Hay al menos tres componentes, sé que hay más, pero yo quisiera señalar al menos tres componentes del carácter de Dios que Pedro le quiso poner aquí, o que Dios quiso poner a través de Pedro más bien. 1. Dios es el Padre que nos hizo nacer de nuevo a una esperanza. Ahora nosotros llamamos a Dios Padre, al juez que todo lo juzga con justicia. Es nuestro Padre ahora. También muy hermoso y cautivante. Dice que Dios es el pastor y guardián de nuestras almas. Y en tercer lugar, aquí nos dice que es nuestro fiel creador. Y este es el único pasaje del Nuevo Testamento que utiliza este término. No fiel, creador. Y creo que no hay mejor término para nosotros a la hora de sufrir. Como Dios es creador, Dios tiene el control. Cada cosa está puesta en el lugar correcto y perfecto dentro del universo creado. Es fiel porque aunque como creador tenga todo el derecho de hacer esta creación basura por causa del pecado que nosotros mismos hicimos, prometió a costas de sí mismo rescatarla, redimirla, volverla a ser nueva. ¿Y por qué es creador? Entonces Él es fiel en cumplir lo que promete. Él cumple lo que ha dicho es verdad y lo va a cumplir. Cielo y tierra pasarán, su palabra permanecerá para siempre. Y aquí hay un componente, tres componentes que quizás nos pueden ayudar en la aplicación. Un componente de dependencia, un componente de confianza y un componente de relación de amor. Dependencia porque si es creador, entonces ¿a quién debemos nuestra existencia? Dice el Salmo, nosotros somos suyos, no nos hicimos a nosotros mismos. O sea, ¿de aquí a cuándo nos comemos el cuento que nosotros tenemos vida propia? No la tenemos. Si Dios quita su espíritu, el aliento de vida de nosotros, chao, el muerto al hoyo. Sencillo. Debemos nuestra existencia a Él. Y fuimos creados para ser amados por Él. Fuimos creados para recibir su bien. Por lo tanto, puedo depender de Él, en que Él es mi benefactor. Él es el Padre de toda buena dádiva. Puedes depender de Él. En segundo lugar, de humildad, porque si algo tiene el sufrimiento es que nos pone en nuestro lugar. Nos hace perder el control, nos pone en crisis. Y solo en tiempos de crisis, dándonos cuenta cuán pequeños somos, nos damos cuenta precisamente que Dios está con los pequeños, con los frágiles, con los débiles,
con los que sufren. No teman, manada pequeña, no temas. Y de relación de amor, porque encomendarse es abandonarse completamente en brazos de otro. En Dios estás en las manos perfectas. Continúa perseverando haciendo el bien. Continúa, no pares. No dejes que los insultos de afuera, no dejes que las palabras, que un conflicto con un hermano entonces vaya a determinar que tú no puedas hacer el bien. No, hazlo, que estás en las manos correctas, estás haciendo la voluntad de tu Creador. No desistas, no desistas. No desistas aunque veas que otros prosperan, aunque otros que ni siquiera creen prosperan y sacan sus negocios adelante y tienen mejores relaciones. No desistas, por favor, ve una y otra vez, como dice el Salmo 73, al templo y allí verás todo con claridad. Allí verás cuánto el Señor te ama con amor eterno. Aunque veas que el destino de otros es diferente al tuyo, déjame recordarte las palabras que le dijo Jesús a Pedro. ¿A ti qué? Tú sígueme, que estás en las manos correctas. Pablo le escribió a Timoteo, por último, por este motivo padezco sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado, su vida. Y Jesús, hasta el mismo momento de su agonía, clavado, ensangrentado, desnudo, en una vergüenza total, sus palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como dice el himno, en vida o muerte, sé tú mi visión. Quiero recordarte las aplicaciones que se pueden resumir en una palabra o en un término que utilizamos en la vida cristiana. Creo que es un tiempo para cultivar la presencia de Dios. La carta del apóstol Pedro parece engañarnos al hablar mucho de sufrimiento, pero de lo que más habla Pedro es de esperanza, de alegría y de gozo. ¿Hace cuánto no agradecemos al Señor? No solo por darnos la vida que ahora gozamos, sino por todos los beneficios de los que gozamos. Si no estamos viviendo una vida de gratitud perseverante, entonces es muy posible que no hemos estado caminando con Jesús lo suficiente, o lo que es peor, no hemos ni siquiera estado caminando con Él. Es tiempo de cultivar, de agradecer. Necesitamos cultivar esa alegría, porque esa alegría viene del más grande, del fiel Creador, del Padre que nos llamó a su gloria eterna, del pastor y guardián de nuestras almas, del juez que hará justicia por nosotros, del Cristo glorioso que celebramos todos los domingos. Oremos. Señor, en tus manos nosotros estamos. Lo creamos o no, tú eres el Dios de todo el universo. Y es duro recordar que parte del paquete en esta vida cristiana es sufrir por causa tuya. Yo personalmente quisiera agradarle a todo el mundo.
quisiera pasar por alto y no ser objeto de burla. Pero tú fuiste el objeto de todas las burlas posibles a fin de que yo estuviera eternamente contigo. Señor, danos la alegría que surge de saber que estamos siguiendo tus pisadas a la hora de sufrir por ti. Danos la alegría de saber de que ¿qué importa este rasguño? ¿Qué importa este insulto? ¿Qué importa esa burla? Mi Padre me ama. ¿Qué importa este azote? Nada me puede separar de su amor, todo Él lo está operando para bien. ¿Qué importa lo demás? Puedo perderlo todo por Cristo. Empodéranos de ti, empodéranos de tu presencia y que surjan cantos de gratitud, de alabanza. Empodéranos con la alegría, porque tú mismo lo has dicho, que el gozo de nuestra salvación, el gozo en ti sería nuestra fortaleza. Ese gozo que experimentaron los apóstoles, Señor, en esas cárceles, ese gozo que experimentó la iglesia primitiva cuando era perseguida y puesta ante las bocas de los leones, San Ignacio de Antioquía, la hermana Felicidad, tantos hombres, Policarpo y su martirio, todos aquellos hombres que sellaron su confesión con sangre. Haznos dignos de la vida a la que nos llamaste con alegría en medio de esta pandemia y en medio de toda la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es muy probable que una predicación como esta te genere más de una inquietud. El tema del sufrimiento cristiano no es un tema fácil de abordar, es complejo. Así que si tú tienes inquietudes hoy, escríbelas ya mismo y ponlas en nuestras redes sociales, escríbenos a nuestro WhatsApp, que a las 5 de la tarde, vía YouTube, estaremos respondiendo y profundizando en la predicación. Acompáñanos.